Bueno, pues muy buenos días a todas, a todos, a todos. Bienvenidas a esta sexta sesión del seminario Ontologías Contrapatriarcales para el siglo XXI del Instituto de Pedagogía Crítica. Y bueno, esta sesión está dedicada a historizar el patriarcado en la escala de tiempo largo y lo haremos principalmente a partir de El Cáliz y la Espada, obra de Riane Eisler, que originalmente fue publicada en el 89 en inglés. La primera edición en español es del 97 y la última es de 2021. Y en esta última edición la autora incorpora, bueno, la actualiza, incorpora evidencias, incorpora algunas nuevas tesis. Eh, a ver, ¿por qué historizar en esta escala del tiempo largo el patriarcado? Bueno, por un lado, el sentido común de la cultura patriarcal asume que la humanidad nació patriarcal, ¿no? Casi, pues es supuestamente natural y transhistórico. Y por otro lado, en el contexto académico, y esto incluye a la academia feminista, bueno, se sabe que el patriarcado no siempre ha existido, mm, que la humanidad se comenzó a patriarcalizar a partir de cierto momento, que más o menos se ubica en el Neolítico, y que las sociedades prepatriarcales se asume que eran sociedades sin Estado, precivilizadas, eh, que la estructura igualitaria, sin jerarquía de clase y sin jerarquía de género, corresponde como a un estadio precivilizado, ¿no? Entonces, esto no es así y de eso trata esta sesión precisamente, ¿no? Eh, Drian Eisler recoge, bueno, la revisión histórica de este tema para la región europea, digamos, pero luego podemos enriquecerlo con pues estudios que se han hecho, por ejemplo, de las sociedades de nuestro continente, de las sociedades de Abya Yala eh, antes de la colonización. Y bueno, hay otros ejemplos, pero vamos a revisar esta propuesta de Isla. Eh, bueno, ¿quién es Riane Isla? Ella nació en Austria justo poco antes de que llegara al poder el partido nazi. Entonces, siendo niña, le toca huir de su país por la persecución de los nazis contra los judíos. Su familia era judía. Inicialmente se refugian en Cuba, lo que le permitió aprender un poco de español y termina estableciéndose en Estados Unidos, donde estudia sociología, derecho, ¿no? Eh, ella, cuando en entrevistas le preguntan por qué escribió este libro, eh, se remite al episodio que vivió cuando los nazis llegan a arrestar a su padre, ¿no? Y la madre reconoce al muchacho que estaba arrestando al padre de Riane, que era, bueno, un conocido de ellos, que había sido cliente de su tienda, y se indigna y le reclama que cómo es posible que haga eso con alguien que lo ha tratado bien, éramos amigos y cómo es posible que vengas a arrestarnos, ¿no? Un acto que Riane considera pues arriesgado en ese contexto y le parece que es interesante, que tiene valor destacar el hecho de que la razón por la que la madre hace este reclamo es por amor, ¿no? Porque había una relación de afecto con ese muchacho soldado y esa relación pues se rompió, ¿no? Y bueno, dice, a partir de esta desestructuración de mis expectativas del mundo, pues empecé a preguntarme, ¿por qué nos acosamos, nos perseguimos? ¿Por qué pues las relaciones humanas, la historia de las relaciones humanas parece estar llena pues de crueldad, de brutalidad, y bueno, de procesos de dominación y de sometimiento, ¿no?
En términos generales, esta autora pues ha trabajado teoría de la evolución humana, historia de la cultura, modelos de cooperación y es pionera en los estudios holísticos sobre la humanidad, es decir, en estudios interdisciplinarios, pero además de interdisciplinarios, que asumen el objeto de estudio como un sistema complejo, con todas las implicaciones que esto tiene, ¿no? Por citar alguna, los sistemas complejos tienen entre sus propiedades, pues que hay partes del sistema que se autoorganizan y funcionan de forma relativamente autónoma, que pueden dar, que pueden generar nuevas subestructuras del sistema de forma autónoma, ¿no? Entonces, pues, cuando pensamos en la sociedad como un sistema complejo, pues la implicación es que no todo lo que ocurre está bajo el control de la humanidad o de ciertos grupos o ciertas personas, ¿no? Mm, o mejor dicho, más específicamente, no todo lo que ocurre ocurre porque eh, eh, por voluntad de las personas, pero se puede tomar el control sobre eso eventualmente, aunque sea complejo. Bueno, ella inicia su camino en el feminismo como abogada, eh, litigando en Estados Unidos para eh, el reconocimiento de la igualdad jurídica de las mujeres, ¿no? Y a partir de ahí, pues luego en alguna etapa participa en este trabajo que se hizo en Estados Unidos de fundar centros de apoyo, de ayuda a las mujeres que se convierten, bueno, como en centros, eh, pues esto de apoyo de diversas clases, pero también centros de investigación, ¿no? Y bueno, pues a lo largo de su carrera se va orientando hacia un interés por la pregunta de cómo vamos a hacerle para construir sociedades mejores, basadas en la cooperación y no en la dominación, en la construcción y no en la destrucción. Em, ¿Cuál es, cómo podríamos definir el problema, ¿no?, que aborda este libro? Bueno, ella dice, de todos los organismos vivos que conocemos, solo nosotros plantamos, cosechamos, hacemos arte, buscamos justicia, enseñamos a nuestros hijos, hijas, cosas que no necesariamente tienen que ver con la sobrevivencia cotidiana, sino que van mucho más allá. Tenemos tecnología y por otra parte, paradójicamente, somos la única especie, pues que parece decidida a autodestruirse, ¿no? La única especie que vive en una guerra continua, eh, y que pues está destruyendo su espacio ecológico. Eh, Voy a hacer un resumen como breve para luego ir profundizando. Entonces, el cáliz y la espada primero cuestiona la naturalización de la dominación y de la guerra como organizadores de la sociedad humana. Critica el sesgo androcéntrico y guerrocéntrico de las interpretaciones de los hallazgos arqueológicos y la comprensión de la historia. Y bueno, pues creo que ah, ya se está formando cierta conciencia crítica respecto al hecho de que si tomamos cualquier libro de historia que haya sido escrito, no sé, antes de 2010, eh, o casi cualquiera, es la historia de los sectores más poderosos de la sociedad y nos lo muestran como si los cambios sociales fueran el producto de la voluntad de un solo hombre, que es el caudillo, el rey, el emperador, lo que sea, y que la historia de la humanidad es la historia de la disputa por el poder y por la dominancia y por la supremacía, ¿no? Entonces, Eisler cuestiona esto. Bueno, eh, y
comienza reseñando algunos trabajos arqueológicos que empiezan a poner en duda este tipo de investigaciones o de interpretaciones de la historia y pues reseña cómo se ha ido revisando la teoría de la evolución y los estudios de arqueología y de historia desde una perspectiva feminista, ¿no? Y también incluso cómo se ha pues reinterpretado, por ejemplo, estudios etnográficos contemporáneos de pueblos originarios, y finalmente mm, como que reúne un montón de evidencias para sustentar esta tesis de que la historia de la humanidad no fue como nos la han contado y un tipo de evidencias que, digamos, son quizás las más contemporáneas, son estudios genómicos que revisan algunas de las evidencias arqueológicas que previamente se habían reunido. Y además son estudios como de gran escala, ¿no? Hoy que existen las grandes bases de datos, compartidas internacionalmente, pues se pueden hacer estudios pues muy interesantes, ¿no? Bueno, entonces lo que va a hacer Aislar en este libro es reconstruir la historia de las sociedades paleolíticas de la zona del Levante, del Mediterráneo y de Europa, ¿sí? Que ella dice fueron sociedades gilánicas, es decir, igualitarias en cuanto a género, pero además sin jerarquías de clase, eh, y no eran sociedades primitivas, ¿cómo decir? No eran sociedades sin una organización de gobernanza, ¿no? O sea, lo que dice eran sociedades complejas, producían excedente, tenían tecnologías, producían arte, ¿no? Entonces, ofrece las evidencias y dice, en determinado momento, a la zona de Levante llega un grupo de invasores eh, que pues estaban estructurados de forma androcrática en la cultura de la guerra y pues digamos conquistan eh, a todos los pueblos que vivían en esa zona, pero no solo que los sometan, sino de hecho hay evidencias de que prácticamente sustituyeron a todos los hombres. Quizás podríamos hablar de algo parecido a un androgenocidio en ese proceso, y transforman la vida, la economía y la cultura y la espiritualidad de esos pueblos que vivían en esa zona, ¿no? Y la historia de la transformación de las religiones y de las mitologías también nos da pistas de cómo fue este proceso, más allá de los hechos, que bueno, quizás las pistas sobre los hechos son de otra naturaleza, son arqueológicas, ¿no? O son, bueno, históricas, pero eh, sobre todo nos da cuenta esta transición de las mitologías de qué implicaciones tuvo en la experiencia de las personas y en las sociedades este cambio. Es decir, mm, cómo surgió la subjetividad masculina androcrática que a partir de aquel momento y hasta el presente, pues ha sido la hegemónica. Eh, eh, lo que terminará proponiendo es lo que llaman una teoría de la transformación cultural y que dice, durante 30.000 años, 30 milenios, la corriente principal de la evolución cultural de las sociedades humanas fue orientada hacia la solidaridad, hacia los vínculos de cooperación, eh, pero hace 10 milenios ocurrieron estas invasiones de las que hablaba y pues cambiaron a, a esos pueblos y
pues nosotros finalmente seremos herederos de ese cambio, ¿no? Ese cambio en el cual, pues ella lo dice de forma muy dramática, pero también creo que muy, pues muy realista, ¿no? El poder de quitar la vida se valora mucho más que el poder de darla, porque el poder de quitarla es el poder esencial para el dominio, ¿no? Eh, entonces, lo que ella dice, bueno, pues fue una bifurcación contingente, eh, y eso quiere decir que mm, no es, digamos, el resultado de una evolución lineal inevitable. La patriarcalización no es el resultado de algo inevitable, ¿no? Sino que por diversas circunstancias tomó esa deriva, la evolución cultural, pero había otras opciones y las sigue habiendo, ¿no? ¿Qué tipo de evidencias utiliza para sustentar sus tesis? Bueno, recurre, por supuesto, a evidencias arqueológicas y hace una crítica de las interpretaciones que se han hecho hasta ahora de esas evidencias. Eh, pues estamos hablando de objetos, de viviendas, ¿no? Edificios y de restos humanos, ¿no? Recurre también a las representaciones artísticas de cómo era la vida, tanto pictóricas como cerámicas, escultóricas, etcétera. Recurre a la revisión de la evolución de las mitologías, bueno, de los mitos del origen más específicamente, cómo cada cultura narra cuál es el origen de la humanidad y del mundo. Y en estos mitos del origen eh, hay un patrón. Todos coinciden en proponer que existió un paraíso primordial que luego se perdió. eh, y bueno, Eisler dice, ese paraíso eran esas sociedades igualitarias donde la guerra no era la norma, ¿no? Bueno, va a criticar la historiografía antigua, este, o mejor dicho, la historiografía moderna sobre la edad antigua, es lo que va a criticar. Y finalmente, como les decía, va a aplicar o va a retomar estudios o metaestudios, por ejemplo, hechos con análisis de datos y ciencias genómicas, y va a utilizar herramientas de las ciencias de la complejidad, ¿no? Entonces, entre sus conclusiones el modelo evolutivo que ella desarrolla, dice que, a ver, la orientación que tienen las organizaciones sociales básicamente tiene como dos ramas o dos ramas fundamentales que luego se pueden ramificar más, pero esas dos ramas son una que se orienta a relaciones colaborativas y solidarias y otra que se orienta a la dominación. Ahora, en los modelos que se orientan a lo colaborativo, estos modelos crean lo que en teoría de sistemas se llama jerarquías de actualización, este, que se van organizando desde los niveles más bajos hacia los más altos el, con la función de maximizar el potencial del organismo o del sistema para seguir funcionando y como de la forma más eficiente posible, ¿no? Mientras que en el modelo de dominación, las jerarquías que se crean son de dominación, entonces vienen de arriba hacia abajo. Entonces, esas jerarquías no tienden a maximizar el potencial de las subestructuras o de los elementos, el potencial que podríamos traducir como a lo mejor el potencial creativo, el potencial, pues no sé, científico. eh, los diversos potenciales humanos no se organizan desde abajo
en una lógica de expansión, ¿no? De que sea lo más pleno posible, sino al organizarse desde arriba, la lógica es de constreñir ese potencial, ¿no? Eh, para sostener la jerarquía de dominación. Eh, y bueno, pues esto de eh, organizadas así las jerarquías, pues en lugar de irse actualizando en el sentido de irse adaptando a la realidad cambiante, más bien hacen lo contrario, tiende a dificultarse la adaptación y tiende pues a crearse dinámicas que destruyen al sistema, ¿no? O a partes del sistema. Y aterrizando esto, pues esto se manifestaría, por ejemplo, dice ella, en qué cualidades humanas que, bueno, ella dice las más bajas o o sea, desde en una terminología moral pudiéramos decir las más bajas o las más despreciables, pero en una terminología del sistema diríamos las, las más dañinas para el sistema, son reforzadas, ¿no? Mientras que aquellas cualidades humanas que son las más productivas para el sistema, como la compasión o la empatía, la verdad, la justicia, pues son reprimidas. Em, y la conclusión, o más bien la propuesta que hace después de construir o reconstruir esta historia del proceso de patriarcalización, la propuesta que hace es si podemos construir otro tipo de sociedad que sea basada en vínculos de colaboración, de construcción, y eh, los pilares de la sociedad que tendríamos que ir transformando para avanzar hacia ese nuevo tipo de sociedad serían cuatro, dice ella. El primero, pues las relaciones con la infancia y las relaciones entre les integrantes de las familias. Luego las relaciones de género, la economía y la narrativa y el lenguaje, o sea, la episteme, ¿no? Eh, la idea es que en estas sociedades o que podamos llegar a un tipo de sociedad en la cual no esté organizada en términos o no pensemos las relaciones humanas siempre en términos de inferioridad y superioridad, ¿no? Y bueno, pues nos llama la atención sobre esto que decía yo al principio, de que la historia de los cambios de rey, de los cambios de hegemón, pues es la historia de una porción minoritaria de la humanidad, porque ni siquiera podríamos decir que es la historia de todos los hombres, ¿no? Sino es la historia de un grupo minoritario de hombres, que son los que tienen el poder y que mm, digamos, funcionan dentro de una ética androsupremacista, ¿no? Y donde queda entonces la historia de la mayor parte de la humanidad, ¿no? O sea, todas las mujeres, todas las infancias, todas las adolescencias y todos los hombres que no son, mm, o que no quieren y además que pueden no funcionar en esta lógica androsupremacista, ¿no? Entonces, esto pues nos permite pensar que, bueno, hay otra historia, ¿no? La historia de ¿no? De las personas que no tuvieron la oportunidad de escribirlas por no estar en ese lugar de hegemonía, ¿no? Entonces, bueno, ok. Eh, Ahora sí vamos a empezar a profundizar algunos puntos del libro. Ella empieza cuestionando cómo se han interpretado los vestigios arqueológicos del periodo paleolítico. Por ejemplo,
Uno de los hallazgos son estas llamadas Venus paleolíticas, que son figuras antropomorfas, ginomorfas, diríamos, las más antiguas que se han encontrado datan de 24 milenios antes de nuestra era, y llegan hasta, pues ya entrado el neolítico, ¿no? O sea, hasta el milenio -10 o -5, según la región del mundo. Y además han sido halladas en una amplia región del mundo, de ese continente euroasiático, desde Siberia hasta Francia. Entonces, inicialmente estos hallazgos pues se interpretaron como figurillas destinadas a la erotización de los varones. eh, y, por ejemplo, otras representaciones como la de los toros, de los caballos, pues fueron interpretadas como signos de fuerza, ¿no? Eh, Algunos objetos que aparecen en las pinturas eh, prehistóricas son interpretados como armas, ¿no? Hay una tendencia a interpretarlos como armas. Y todo esto, dice ella, pues en realidad esta interpretación eh, surge como de una episteme, una visión del mundo que asume que lo natural es el instinto de guerra, o eso que algunos llaman el instinto de guerra, ¿no? Y que además ese instinto es específicamente masculino, supuestamente. Pero si nos negamos a asumir que es natural mm, esta lógica de guerra y de supremacismo masculino, entonces se puede interpretar de forma distinta esos hallazgos. Ah, claro, mm, si nos quedamos en el plano de la interpretación, pues no podríamos decidir cuál es la interpretación correcta, pero entonces lo que ella va a hacer es ese análisis para argumentar por qué esta no es la correcta, ¿no? Y pone ejemplos como esto de que en estas pinturas rupestres pues aparecen objetos largos, o sea, líneas que son interpretadas como lanzas, y, pero casualmente la punta de la lanza siempre apunta hacia atrás y no hacia donde está la representación de lo que han supuesto que son los animales que están cazando. Entonces, dice, ¿cómo es posible que siempre ocurra esto? Deberíamos preguntarnos o investigar más a fondo qué pasa ahí, ¿no? Eh, Otro tipo bueno, me voy a saltar unas diapositivas para seguir con este tema de las pinturas rupestres. Pone este ejemplo, ¿no? Este tipo de figuras han sido interpretadas, fueron por mucho tiempo interpretadas como arpones, porque bueno, aquí no puse la foto completa, pero a veces estas figuras están junto con representaciones que podríamos decir que son de peces, ¿no? Y eventualmente los arpones pues fueron encontrados en objeto tridimensional, es decir, sí existieron, ¿no? Pero los más antiguos que se han encontrado son del Paleolítico Superior, ¿sí? Y este tipo de pinturas son mucho más antiguas, y a pesar de que ya se sabe que la aparición de esta herramienta ocurrió en el Paleolítico Superior, por alguna razón, de disociación cognitiva o no sé cómo llamarle, pues arqueólogos siguen interpretando pinturas previas a esa época como si se tratara de arpones, ¿no? Y entonces, bueno, aquí pues eh, informa de algunos arqueólogos pues que señalaron desde temprano
pues que era extraño que no hubiera vegetales representados en en esas pinturas, si pues todo indica que la dieta era principalmente a base de vegetales, ¿no? Y que entonces, pues a lo mejor estas podrían ser plantas y no armas o herramientas, ¿no? Bueno, eh, otro tipo de evidencias que analiza son aquellos objetos que pueden ser interpretados como relacionados con actividad espiritual o con la dimensión espiritual de la cultura, ¿no? Entonces, dice, bueno, pues hay muchas representaciones de la diosa, ¿no? Como estas llamadas Venus, muy distintas, pero además que se han encontrado tanto en sitios que se interpretan como templos, en entierros funerarios, pero también en casas normales, que no son palacios ni nada, pues se encuentran en todos lados, como si fueran parte de la vida cotidiana, como si hubieran sido parte de la vida cotidiana de las personas de aquella época, ¿no? Y entonces, lo que dice es, bueno, hay una deificación de lo femenino porque, bueno, pues se asocia con esta capacidad de las mujeres pues de gestar, ¿no? De parir, de gestar, de parir, de criar, de mm, bueno, de crear vida, ¿no? A partir de la materia de su propio cuerpo. Y este tipo de representaciones, pues, se encuentran en todo el mundo, ¿no? En todas las culturas hay una época en la que predominan las representaciones femeninas asociadas a, o a lo espiritual o a la deificación. Em, Y bueno, también en las mismas religiones, pues vemos este tránsito, ¿no? Las religiones antiguas, el origen del mundo es obra o de una mujer, una diosa madre o de una pareja primordial y no de un dios masculino, como luego sucedería a partir del Neolítico. Em, entonces, bueno, pues la crítica es las evidencias que a partir de las cuales se ha construido nuestra visión del pasado, pues no, en realidad no son concluyentes, pero eh, pues estuvieron casi que determinadas o influidas por el sesgo, ¿no? El sesgo patriarcal o androcéntrico con este arquetipo del hombre primitivo como cazador guerrero, como si la casa dominara la imaginación de aquellos hombres, etcétera, ¿no? Eh, y bueno, con todas las mitologías había ritos para aumentar el poder de estos hombres, etcétera, ¿no? Bueno, este, mm, en cambio, lo que dice Eisler es, el arte da cuenta de estos temas que eran, pues, podemos suponer más importantes, ¿no? O en los que tenían más interés las personas de aquel momento. Y ella dice, el tema es es el misterio de la vida y cómo la vida se crea y se recrea. Entonces, diferentes representaciones de seres vivos aparecen en estas pinturas, en diferentes mm, contextos, ¿no? Eh, por ejemplo, son comunes las representaciones de estos animales con cuernos que pudiéramos decir, bueno, pues parecen toros o gacelas. Pues se había interpretado que están ahí porque los cazaban, pero ya, bueno, hay otros descubrimientos donde hay representaciones de rituales como estacionales, donde
se montaban toros, o sea, los chicos y las chicas hacían como acrobacias sobre los toros. Entonces no era, o sea, no estaban ahí porque los iban a matar o porque los querían matar, sino porque tenían eh, como un significado ritual. Y bueno, pues miren, me parece esta pintura una belleza porque, eh, digo, es, ignoro si esa haya sido la intención, pero la deformación de las figuras, pues pareciera como que es una proyección, ¿no? De la sombra. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho esa pintura. Entonces dice Eisler, en estas representaciones artísticas, lo que se ve es que los elementos del hábitat natural están integrados a la vida diaria, y ese misterio de la vida, ¿no? Y de la muerte está también como forma parte de la vida diaria. Eh, y ya pues a partir de estas críticas, pues hubo más investigadores que empezaron a encontrar ahora sí, pues plantas, árboles y demás en estas representaciones. Bueno, dice Eisler, otra evidencia de que la figura, eh, eh, la deidad o deidades de estos pueblos eran femeninas, pues es supervivencia a lo largo del tiempo, incluso cuando ya las culturas se patriarcalizan y las religiones también, pues perviven ciertas entidades espirituales como la Virgen María en nuestra cultura, que siguen, que son femeninas y siguen teniendo una serie de atributos que, pues, que corresponden a las deidades, ¿no? O sea, por ejemplo, pues hacer favores, interceder por las personas, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de estas deidades del budismo chino, de Matsu y Kuan Yin, este, todavía en el siglo XIX se registra este cambio de género, ¿no? O sea, es decir, hay registros de que Kuan Yin tenía un género masculino y a partir por ahí del 19 cambia, ¿no? Entonces, perdón, al revés, tenía un género femenino y luego cambia. Bueno, em, bueno. em, Luego, me pareció muy interesante que cita estas excavaciones porque había un eslabón perdido, o sea, no sé. Se había observado pues que en el Neolítico estaban estas representaciones ginocéntricas y este tipo de espiritualidad, y luego vuelven a aparecer em, en la Creta minoica, que estamos hablando pues, ya de la época clásica. Y entonces la continuidad no quedaba muy clara, ¿no? Porque, bueno, se habían interpretado como un signo bueno, como algo propio de culturas precivilizatorias, se diría, ¿no? Y no entendían por qué todavía en la Creta minoica seguían presentes este tipo de signos. Y bueno, en estas excavaciones realizadas en el siglo XX, a principios del XX, pues muestran que en realidad el, durante una gran parte del Neolítico, en ciertas zonas del mundo, pues había todavía este tipo de estructuras sociales y había además eh, este asunto de que las sociedades complejas son mucho más antiguas de lo que se creía. Y bueno, aquí unos ejemplos, Catal Uyuk y Asilar en Turquía, y pues
Jericó en Israel, donde pues se encuentran casas construidas con ladrillo, con hornos, con chimeneas, con puertas, donde hay cerámica, hay eh, tejidos, bueno, hilados, bueno, varios desarrollos tecnológicos, este, incluso agricultura de riego. Y por ejemplo, aquí en Cayonú ya hay uso de metales y en todas estas que ya tienen signos totalmente neolíticos, pues tampoco se encuentran evidencias de jerarquías de sexo ni de clase. Las casas son todas iguales, no se encuentran como palacios ni entierros de jerarcas. Entonces, lo que dice es, bueno, esto evidencia que durante un periodo muy largo de tiempo hubo un crecimiento de pues de la civilización, o sea, de la complejidad de de las sociedades y de sus tecnologías eh, dentro de una socialidad, pues, igualitaria o colaborativa, le llama Eisler. Em, eh, Bueno, esto es más o menos, no veo los títulos. Esto que les decía de la definición de qué es el neolítico, bueno, es esta revolución agrícola donde se supone que se empieza a producir excedente de alimentos y bueno, ¿cómo decirlo? La historia moderna había planteado que la producción de este excedente había dado paso a la propiedad privada, a la apropiación privada del excedente, y había sido el origen de las sociedades estratificadas, ¿no? Pero entonces estas evidencias nos muestran que hubo excedente mucho antes de la estratificación y de la privatización del excedente. Entonces, y también en estas hipótesis, ¿no? Que atribuían a la revolución agrícola la jerarquización de la sociedad, pues también se relacionaba con el predominio masculino, ¿no? Este, o sea, como si la revolución agrícola hubiera provocado o hubiera, digamos, la evolución inevitable o más bien la consecuencia inevitable de esa evolución tecnológica hubiera sido la patriarcalización y, pues, por ejemplo, la esclavitud, ¿no? Y, y bueno, estas evidencias muestran que no es así. Mm, ok, ahora, estas sociedades, bueno, ya he dicho, estaban en el Levante y estaban en Europa. Entonces hay la historiografía moderna o la mitología histórica, la mitología política de la modernidad. Ha pintado a los europeos eh, pre-neolíticos como bárbaros que andaban destruyendo por donde pasaban. Y bueno, eh, Eisler dice que esta es una interpretación equivocada a la luz de lo que acabo de decir, y yo pienso que podría ser incluso malintencionada, ¿no? Para pues, naturalizar la lógica de la guerra que estructura la modernidad. Em, bueno, en los hallazgos arqueológicos, pues se descubren tecnologías de navegación, em, uso de metales, el uso del metal para producir adornos en los templos pues de Creta minoica, que sería el ejemplo más cercano. Los metales eran usados pues, para adornar los edificios y no para hacer armas, ¿no? Bueno, también para hacer herramientas. Y bueno, pues estas sociedades no tenían ejércitos, no tenían esclavos y pues podían sobrevivir. Y además Hesíodo, que ya ven, bueno, no sé si vieron en el libro, vienen varias de sus citas, porque pues a él le toca
vivir una época en la que todavía está muy reciente la memoria histórica de este proceso. Y Hesiodo decía que ahí en la Creta minoica había, las casas tenían más comodidades tecnológicas que las que tenían, por ejemplo, los aqueos o, por ejemplo, tenían agua corriente. Cada una de las casas, ¿no? Tenían como un sistema de suministro de agua, estamos hablando de 3000 antes de nuestra era. Eh, bueno, esto es lo mismo que acabo de decir, pero primero lo dijo María Gimbutas. María Gimbutas, lo que, bueno, antes de pasar a María Gimbutas, observa, a ver, las características que no se encuentran en el arte paleolítico. Sí, es interesante esta hipótesis que tiene Galia, ¿no? De que en la modernidad los sectores más pobres son los que tienen estructuras horizontales, o sea, los sectores que no tienen excedente porque se los expropia en los procesos coloniales, pero bueno, cierro ese paréntesis. En el arte paleolítico no hay representaciones de nobles guerreros, no hay escenas de batallas, no hay escenas de cautivos ni de esclavizados, no hay estatuas de los gobernantes, no hay tumbas de caudillos, no hay depósitos de armas, no hay murallas, ¿no? Eh, y lo que sí hay en esas representaciones es, pues, símbolos de la naturaleza, representaciones de la diosa en diversos espacios o en todos, prácticamente, no solo los templos, no solo los palacios, sino en las casas, en los objetos de uso diario. Este, Hay bueno, el toro es uno de los símbolos recurrentes, bueno, el toro al parecer también tenía una asociación con los ciclos de fertilidad de la tierra. Em, bueno, hay representaciones de diversos animales, algunas con simbolismos que se han podido dilucidar, ¿no? Como mariposas y serpientes representando metamorfosis y el hacha de doble filo, que para ellos era una herramienta de trabajo agrícola, incluso no se le representa de forma realista, sino de forma simbólica como mariposa, ¿no? A pesar de que, como podemos ver aquí, habían desarrollado mm, pues una técnica de representación, pues, eh, que se acercaba mucho al realismo, ¿no? Este, en estas representaciones vemos los cuerpos de las mujeres, bueno, los signos desde la sexuación de los cuerpos, los pechos de las mujeres, los genitales de los hombres, los vemos representados sin claramente, ¿no? No como los griegos que les ponían ahí la hojita de parra a los genitales, ¿no? Este, Vemos pues un grado de desarrollo del lenguaje artístico, de estilización, pues bastante, no sé, bonito, ¿no? Eh, y eso pues nos da cuenta como de la sofisticación de esta cultura. Eh, bueno, esto es también tiene que ver con no hay representaciones de guerra y dominio. Em, Ahora propone una definición, como dos definiciones de poder, ¿no? Dice en las sociedades, bueno, en Creta minoica y en sociedades gilánicas, el poder se relaciona primordialmente con la capacidad de producir la vida eh, y no con la exigencia de sumisión, mientras que en las sociedades estructuradas por la dominación, este
pues el poder se relaciona con la capacidad de someter a través de la violencia, ¿no? Em, bueno, esto también ya lo dije, pero una de las características que no había dicho y quiero destacar de estas sociedades gilánicas es que, mm, pues al parecer, la crianza tenía una tendencia a ser aloparental, es decir, que todos los adultos de la comunidad cuidaban a todas las criaturas, ¿no? Que no era, pues, no había familias nucleares como tal y tampoco era tarea de solo las mujeres cuidar a las crías. Mm, Estas sociedades estaban estructuradas bueno, el parentesco era matrilineal y las jefas de los clanes administraban excedente, había una noción pues de propiedad comunal. ¿Mm? Eh, y bueno, viene eh, el caos, ¿no? La, mm, la transición a la patriarcalidad. Y denme un minuto, déjenme tomar agua, un minuto y estoy con ustedes. ¿Sí? Ok, esta transición pues transformó todo, relaciones interpersonales, relaciones de producción, la cultura, la mitología e incluso el lenguaje, ¿no? Ay, perdón. Em, ¿Cómo saben que ocurrió esta transición y que fue un caos? Bueno, primero se encontraron evidencias de que hubo procesos de desorganización de estas antiguas culturas, más o menos en el milenio quinto antes de nuestra era. Pues edificios destruidos, ya aparecen signos de heridas, por arma en los restos humanos, ya aparecen armas. em, Se da como un retroceso o una inhibición de la producción de arte, de la producción de alfarería, entonces esto lo interpreta Eider como un estancamiento cultural, ¿no? Y ese estancamiento pues duró más o menos 2000 años, ¿no? María Gimbutas había identificado lo que ella llamó olas migratorias. A esos grupos que migraron, pues ella identificó que venían de como del este de Europa, pues, sí, de las estepas de los Urales, y los llamó kurgos. Los llamó kurgos porque a su paso dejaban montículos funerarios que en Lituania les llaman kurgan y esos montículos eran de caudillos porque los enterraban con armas y con símbolos de poder. Entonces, identifica tres olas migratorias. Interesante que de la primera a la segunda, pues hay un milenio, de la segunda a la tercera, hay medio milenio. ¿No? Ahora, hoy sabemos que esos grupos que Gimbutas llamó Kurgos pertenecían a la cultura Yanma de la región de los Urales, eran pastores nómadas, ¿no? Y les llamaron indoeuropeos, pues porque identificaron que venían de más al este, ¿no? Traían elementos culturales de la India y se establecieron finalmente en Europa. Y entonces los identificaron como los arios por algún tiempo se creyó que los arios eran como originarios de la India, ¿no? Pero en realidad, pues luego se supo que los arios eran también un grupo cultural que era descendiente del pueblo dravidiano, que sí era de la India, y los yanmas que los habían invadido y genocidiado, y bueno, entonces eran descendientes de ese desastre. Eh,
y traían una cultura pues gobernada por hombres poderosos que eran sacerdotes o guerreros, tenían dioses masculinos, sus dioses eran de la guerra y como de las montañas, y pues así como subyugaron a las personas y se apropiaron de sus territorios, pues también les impusieron este tipo de cultura, ¿no? Pues fue en toda regla un proceso colonial. Además de los kurgos o de los yanmas, eh, hubo un pueblo semita que fue el que invadió a las culturas del Levante, y este pueblo pues fue, o casualidad, este, el pueblo hebreo, que inicialmente también era un, bueno, un pueblo nómada, también eran pastores nómadas, pues patriarcales, y también pues ahí invadieron esta zona y hasta la fecha. Eh, en 2015, un macroestudio genómico internacional mostró que, bueno, primero que los llamados proto-indoeuropeos eran los llamas. Y además mostró que, bueno, después se hizo otro estudio también genómico en 2017, ay, perdón, que mostró que el 90% de esos inmigrantes, hasta ese momento todavía se les consideraba inmigrantes, el 90% de esos inmigrantes yanmas eran varones. Este, y eso pues ya empieza a ser eh, indicio de patriarcalidad. Pero además, el número de linajes de ADN masculino que los llamas heredaron a la población europea era muy pequeño, ¿no? Entonces, esto nos habla de que este grupo Yanma era poligámico y bueno, pues poligámico sabemos que está muy relacionado con la violencia sexual. Luego, un estudio de 2018 descubre que el ADN masculino proveniente de los linajes Yanma prácticamente sustituye a los linajes de ADN masculino europeos. Y eso quiere decir que los hombres europeos fueron masacrados en ese proceso, ¿no? Y ya ven que Rita Segato habla de un femigenocidio, pues parece que aquí ocurrió un androgenocidio. Em, bueno, creo que esto ya lo había dicho, aunque no se lo había atribuido a Engels, ¿no? Engels habló de este proceso, pero atribuyó el cambio, tanto el cambio patriarcal como el estratificante, al desarrollo de la metalurgia y de las armas, ¿no? Bueno. Me pareció interesante esta reflexión de María Quimbutas de cómo tradiciones milenarias fueron truncadas, desaparecieron, este, mm, pues las creaciones humanas, las edificaciones humanas, se desintegraron las comunidades, se perdió el arte, se debilitó como el gusto por la belleza, dice ella, bueno, eh, desapareció el uso de colores brillantes, ¿no? Entonces, bueno, fue una desestructuración de gran escala y hubo una imposición cultural que creó pues mucho sufrimiento, que produjo mucho sufrimiento y desplazamientos masivos. Ella pues lo comparó con el proceso fascista de Europa del siglo XX. Pues creo que tal vez en el presente tenemos desplazamientos mucho mayores, genocidios mucho más masivos, no sé. Bueno, eh, ahora también reflexiona María Gimbutas sobre que este cambio que crea las sociedades jerarquizadas organiza
las relaciones sociales en torno a la lógica de conservar este poder, ¿no? De una rivalidad entre grupos e individuos, una construcción eh, de hegemonía a partir de la obediencia. Rita Segato habla pues de estas estructuras corporativas y de que están organizadas por el principio de la obediencia y que quien conquista la más alta jerarquía del poder, pues lo hace por métodos violentos y lo tiene que sostener por métodos violentos. Entonces, pues eso cambia totalmente la politicidad de la sociedad en todas las escalas. Mm, bueno, luego pasa Eisler a otra sección en la que dice, bueno, ok, fue un desastre, pero este, muchos de muchas culturas tienen mitos que hacen referencia a un paraíso perdido y ese paraíso perdido tiene las características gilánicas de las sociedades paleolíticas y además el hecho de que se les considere un paraíso perdido da cuenta de que no se pierde o amplios sectores de la sociedad siguen considerando como valores esas formas de relacionarse, ¿no? Aunque dejaran de ser posibles, ¿no? Ahora, explica cómo esa transición, pues implicó una transición epistémica y en esa transición epistémica mm, se reflejan las tensiones entre el mundo matrilineal gilánico y el mundo patriarcal androcrático. Eh, y la hegemonía cultural, supongo que es un pleonasmo. Bueno, la hegemonía cultural se construye a través de pues, discursos artísticos, por ejemplo. Y pone el ejemplo de las tragedias griegas, concretamente, este, la Orestiada, eh, donde, bueno, ahí da el ejemplo de uno de los argumentos en los cuales resulta que el matricidio no es un crimen, pero el matricidio sí es uno gravísimo, ¿no? Por ejemplo. Luego hay mitos en los que se da un cambio de género en las deidades o una sustitución de las deidades femeninas por deidades masculinas, pero esa sustitución también construye la narrativa de cómo ocurrió. Y esa narrativa es que los dioses masculinos violan y matan a las diosas, ¿no? Entonces, así es como la sustituyen. Entonces, las nuevas deidades masculinas se vuelven prescriptivas y punitivas y bueno, en otra diapositiva puse también, se alejan de la tierra, ¿no? Las deidades de las sociedades gilánicas tenían una relación pues con el territorio, con la naturaleza, con las cosas del mundo, y las deidades patriarcales se van al cielo, ¿no? Y se vuelven, bueno, ya dijimos, dioses de la guerra. Eh, esta característica de las deidades de ser prescriptivas y punitivas, este, se corresponde pues con la organización de un poder subyugante y a mí me parece importante pensar en esta implicación de que esto quiere decir que la sociedad empieza a organizarse por el miedo y la guerra y el despojo, ¿no? Y eso pues permea todas las instituciones sociales. Y pues hasta la fecha, la relación que tenemos con el Estado, también está estructurada por el miedo y por el despojo, porque aunque el Estado se supone que garantice, por ejemplo, nuestra propiedad, pues si no pagamos impuestos podría expropiarnos parte de él.
producto de nuestro trabajo, por decirlo, ¿no? Es decir, siempre es, claro, según el lugar que se ocupe en la intersección de opresiones, pero siempre eh, hay la posibilidad, ¿no? De la violencia y de la desposesión. Mm, Bueno, aquí hace una reflexión Eisler sobre las implicaciones psicológicas que podría tener este cambio, ¿no? Porque, bueno, si se asume que los poderes que gobiernan el universo tienen que ver con una madre proveedora, creadora, alimentadora o nutricia, pues eso proporciona más tranquilidad que pensar que los poderes del universo son punitivos, ¿no? Y son violentos. Entonces, y bueno, pues ya sabemos, no solo los del universo, sino los de la Tierra. Y dice, tal vez por eso pervive el culto a deidades, aunque no sean consideradas como tales, en las religiones mm, mono, monoteístas patriarcales, pervive el culto a figuras femeninas, como la Virgen, ¿no? Y de la Virgen se espera pues la misericordia, la compasión, el cuidado. Em, ¿Qué implicaciones tiene este cambio? Bueno, las mujeres y las criaturas también pasan a ser posesión de los hombres adultos. Las mujeres son alienadas de su sexualidad, pero eso quiere decir que los hombres también, porque la sexualidad se convierte en arma, ¿no? Entonces también los hombres son despojados de una sexualidad, pues no sé, creativa, placentera. Eh, y luego aparece una implicación particularmente perturbadora, que es que eh, para todas las mujeres de las sociedades androcráticas siempre está presente la posibilidad de que la confianza que podamos construir en la relación con un padre, un hermano, un esposo, un amigo, un hijo, pueda ser traicionada, ¿no? Y bueno, Eisler pone ejemplos bíblicos donde las traiciones, pues no sé, son de grueso calibre, como un padre que, ante la posibilidad mm, de que una pandilla le haga algo a su amigo, mejor les da la hija para que la violen, para salvar al amigo, ¿no? Entonces, este tipo de traiciones, pues lo vemos, por ejemplo, en el caso de Giselle Pelicot, ¿no? Que si se acuerdan de ese caso, ¿no? No sé si lo tienen presente, es esta mujer francesa cuyo marido la drogaba le po- administraba un narcótico e invitaba a otros hombres a que la violaran, estando narcotizada. Bueno, es espeluznante ver que prácticamente el número de hombres que comentó eh, que hizo comentarios deslegitimantes en las redes sociales es muy cercano a cero, ¿no? O sea, los hombres no comentaron esto. Parece aparentemente que no les importa, aunque dado el número de hombres que aceptaron la invitación del marido de Giselle, pues a lo mejor no es que no les importe, sino es otra cosa, ¿no? Las cifras de abuso sexual intrafamiliar eh, de- a niñas y adolescentes, pues también es otro caso de traición patriarcal, ¿no? Por supuesto, las relaciones abusivas interpersonales. Y luego hay otras traiciones como las traiciones académicas, ¿no? Por ejemplo, Marx en los manuscritos del ¿qué? 44. 48. Este, describe lo que para él, bueno, define la alienación el proceso de alienación del hombre con respecto a su trabajo, pero en ese texto, eh, de alguna manera da una definición de qué es ser humano en plenitud, ¿no? Eh, y es curioso cómo esta alienación que es capaz de ver
que les ocurre a los trabajadores en el capitalismo, no puede ver ese mismo proceso de alienación en las relaciones familiares entre los hombres y las mujeres, ¿no? Bourdieu, que tiene un ensayo, mm, pues, muy bueno sobre cómo se organizan las sociedades patriarcales y que en las entrevistas que le hicieron y que están grabadas, pues muestra que tiene una comprensión muy fina de cuáles son los procesos a escala interpersonal que construyen pues ese hábitus estructural, estructurante del patriarcado, pero no habla de eso, ¿no? Sino que en su ensayo sobre las sociedades patriarcales, pues es una especie de descripción estructural eh, y no da cuenta de eso. Por ahí me encontré una entrevista a Enrique Dussel donde también se evidencia que tiene una comprensión profunda de cómo funciona el patriarcado, pero Dussel no le conocemos ningún texto sobre la patriarcalidad y pues no sé si en los inéditos vaya a salir algo, pero por lo pronto no le conocemos, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que hay también como muchos hombres que comprenden bien cómo funciona esto y no se suman como, pues bueno, a las feministas para deslegitimar esos procesos patriarcales. Em, Luego por ahí comenta algunas investigaciones de las neurociencias y de la neurofisiología y también como pues, de la psicología. Y dice que cuando la visión del mundo está organizada de forma jerárquica, ¿no? En base a una naturalización de jerarquías de subyugación. La hay más dificultad para aceptar los cambios, para adaptarse a los cambios, y esto se refleja en que hay dificultad para comprender los grandes problemas y entonces se da como una respuesta de disociación. Mejor hago como que no pasa nada. Este, y bueno, eso es interesante. Y luego esto que es bueno, también, ¿cómo decirlo? A ver, esta expresión condensa como que los valores los valores bélicos de la patriarcalidad jerárquica, que son el conocimiento es malo, el nacimiento es sucio y la muerte es sagrada, ¿no? Y el conocimiento es malo no solo tiene que ver con la inhibición o la deslegitimación, invisibilización e imposibilitación del conocimiento para las mujeres, sino también entre los hombres, ¿no? Este principio de la obediencia implica que es mejor obedecer que comprender cómo funcionan las cosas. Y esto creo que se ve, por ejemplo, en la imposibilidad dentro de las organizaciones de izquierda de criticar al caudillo, por ejemplo. Y bueno, eh, bueno, finalmente ya nada más hacer un comentario sobre Abdullah Öcalan, de quien les había hablado al principio. Bueno, Abdullah Öcalan empieza, digamos, su trayectoria política como líder del Partido Socialista del Kurdistán y tiene un proyecto de construcción de un Estado socialista. O sea, este partido tiene el proyecto de un Estado socialista por la vía armada. Bueno, primero por la vía electoral y muy pronto se pasa a la vía armada a partir de los 70. Eventualmente eh, llega a la conclusión de que la teoría marxista clásica no corresponde con su realidad y entonces pues empieza a construir otro tipo de teoría que pudiéramos decir que es una teoría decolonial de Oriente Medio, ¿no? Eh, y también empieza a hacer como una rehistorización, este, luego, y bueno, esto se refleja en un cambio de la orientación política del movimiento. Este,
ya no aspira a construir como un Estado socialista, sino aspira a construir desde abajo como una organización comunal. Eh, entonces, eso, digamos, disminuye la necesidad del movimiento como de tomar el Estado a través de las armas, pero pues sigue siendo necesario el movimiento armado, pues porque pues el Estado los reprime. Recordemos que el Kurdistán es un territorio que comparte zonas con cuatro países: Irak, Irán, Siria y Turquía, eh, y que, bueno, después de la Primera Guerra Mundial surge un movimiento nacionalista y todavía hay aspiraciones de formar el Estado del Kurdistán, pero este movimiento del que les estoy hablando, pues ya renunció al, al nacionalismo. Bueno, Abdullah Öcalan lo hacen prisionero los turcos en el 99 y ahí sigue el pobre hombre encerrado en la cárcel y mucho tiempo ha estado aislado. Durante ese tiempo ha escrito lo que él llama sus defensas, que inicialmente las empezó a escribir para defenderse en los juicios, pero estas defensas terminan siendo pues obras teóricas que a mí me parecen muy valiosas, que es esta construcción de la teoría decolonial de Medio Oriente, y tiene la característica de que es central en sus propuestas teóricas la necesidad de despatriarcalizar a la sociedad y despatriarcalizar al movimiento. O sea, creo que es el único movimiento anticapitalista que tiene como primer objetivo ese. Entonces, actualmente, pues el movimiento de Öcalan se ha convertido en el comunalismo kurdo y las milicias de mujeres son las que lograron pues, ponerle límite al Estado Islámico en esa zona, ¿no? Entonces, ahorita ellas están liderando el proceso de construcción de comunas en esa zona. Entonces, es interesante cómo, bueno, a mí me pareció, encontré muchos elementos coincidentes entre las propuestas de Abdullah Öcalan, las de Rian Eisler y también las de Rita Segato, ¿no? Y bueno, pues de la teoría de colonial. Y bueno, ya nada más dejo esta frase: recordar que esas teorías, esas culturas gilánicas fueron la base de las civilizaciones posteriores y entonces son importantes y algo bueno han de tener. Gracias. Bueno, pues no sé si quieran comentar algo, regresar a algún punto o hablar de cualquier otra cosa. Por allí, Galia puso algunos ejemplos de esa, ah, sí, de la transformación de deidades femeninas en masculinas, la coincidencia de la aparición de deidades solares con los estados soberanos. Y bueno, también pone este comentario de Yahvé desterrando a Luzbel, es un ejemplo de la traición del padre a un hijo. Y pues sí, creo que también esa es como la otra traición que estructura, ¿no? A la cultura patriarcal. Este, también, o sea, la traición del patriarca también a sus hijos, ¿no? O a sus seguidores, ¿no? Que bueno, la relación de obediencia obligada, pues es ya una relación de cosificación, ¿no? Del otro. Entonces, pues la cosificación, yo diría que es una traición cuando la perpetra alguien en quien se supone que, bueno, en quien uno confiaba o se supone que debía proteger. Bueno, ¿cómo ven, compañeras?
Oye, Lenia, pues ahorita con lo que te escuchaba y lo poquito que alcancé a leer de este libro, pues yo lo vi así bien relacionado y bien pertinente a lo que estamos viviendo pues sí, el ascenso nuevamente de Trump a la presidencia de Estados Unidos en esta visión bélica, precisamente, ¿verdad? En esta confrontación con tantas, pues con tantos gobiernos de otros países y en particular, ¿verdad? Contra, pues todo lo que tiene que ver, todo lo que supuestamente es el otro, ¿verdad? Lo de la alteridad, pues, frente al cristianismo, al hombre blanco, al hegemón que ahorita tú mencionabas en este texto. Y yo creo que es muy necesaria, así haz de cuenta que luego lo dije, o sea, tengo que leer este libro porque creo que ayuda a encontrar paz, y una mirada de esperanza y darse cuenta de que, pues, que tenemos que hacer esa revisión histórica, dar vuelta atrás, ¿verdad? Y pues para contrarrestar lo que está pasando ahorita. Eso es lo que yo pude, es una de las relaciones pues que pude hacer. Gracias, Regina. Sí, fíjate que, por ejemplo, esta idea de que las sociedades jerarquizadas se estructuran por el miedo, pues vemos que Estados Unidos tiene, de hecho, una categoría de política exterior que es la de operaciones psicológicas, ¿no? Y que son para inducir miedo no solo en aquellos a quienes quieren subyugar, sino también en aquellos que quieren hacer sus aliados y entonces quieren que sientan miedo de otro enemigo, como cuando mandaron submarinos a rondar los países nórdicos y les hicieron creer que eran submarinos rusos para que se asustaran de los rusos, ¿no? Y bueno, entonces todo el discurso de Trump, pues ese es un discurso intimidatorio, ¿no? Em, Luego hay otra relación que me gustaría hacer es en el 23 Nancy Fraser, que es una teórica socialista gringa, bueno, norteamericana muy destacada, publicó un libro que se llama Capitalismo Caníbal y llega pues a la conclusión que han llegado los decoloniales y que llegó Ocalan de que el capitalismo es, digamos, la contradicción central del capitalismo es la vida humana o la vida en general contra el capital, ¿no? O sea, la reproducción del capital es incompatible a largo plazo, o tal vez no tan largo, con la reproducción de la vida. Entonces, en esa reflexión, Fraser revisa los diferentes modelos de familia que ha propuesto el capitalismo desde el siglo XIX, luego la del estado de bienestar y ahora el nuevo modelo de familia donde pues, es de dos salarios. Entonces, a lo que voy con esto es a que, pues, creo que en Estados Unidos y en todo el mundo estamos en una grave crisis de reproducción de la vida, ¿no? O sea, los gringos están súper endeudados por todo y nosotros para allá vamos, pero además, pues, muchos comunidades están siendo despojadas de sus medios de vida, las comunidades indígenas y campesinas. O sea, se está intensificando mucho esta crisis de reproducción de la vida y entonces, pues vemos cómo mm, nos disociamos de ella. O sea, bueno, es difícil pues como que pueda haber, que se pueda construir conciencia sobre la magnitud de ese fenómeno. Tenemos como esta tendencia a disociarnos de esos grandes problemas y a esperar que sea el Estado quien los resuelva. Y esta creo que yo le llamaría como una subjetividad ciudadana. O sea, la subjetividad ciudadana no
digamos, no se puede organizar, ¿no? De forma comunal para resolver los problemas de reproducción de la vida, sino que espera que el Estado lo haga. Y entonces personajes como, o sea, los gobiernos que te prometen grandes cambios, pues ahí estamos esperanzados, a esos grandes cambios. Y bueno, pues el discurso de la derecha es, el problema son los políticos. Entonces, nosotros vamos a correr a todos los políticos y nos vamos a encargar nosotros mismos, ¿no? Y, y bueno, ¿qué más, compañeras? Esto de la transformación de las religiones como... Casi no te escucho nada. Ah, ok. Perdón, es que esta cosa tiene un filtro para voces graves. Lo ¿Te siento. ¿Ahí me podrás escuchan más? acercar todavía más al micro, perdón? ¿Ahí me escuchan más? Uno, dos, tres, cuatro. Probando. ¿Sí? ¿Ahí Más o más? menos. Más o menos. Bueno, ¿Ahí me escuchan más? mm, No. ¿Qué tal ahí? Uno, dos, tres, probando. a ver, como que hay sílabas que se escuchan más, no sé. O si quieren, mejor se los pongo por escrito. Bueno, a ver, y si intentas hablar un poquito más fuerte, ¿Y si intento hablar más agudo, me escuchan más? creo que sí. Ok, voy a hablar como si tuviera, como cuando tenía 6 años, pero porque este maldito filtro de Zoom piensa que todas las mujeres tenemos voz aguda, me identifica como mujer y manda mi voz grave al diablo. Bueno, dicho esto, pequeño breviario innecesario. Lo que les iba, lo que me preguntaba era, en esto de la transformación de las religiones en el Neolítico, como legitimación de los órdenes sociales de dominación, la aparición del mitraísmo, que era una religión únicamente para los hombres, y de donde después se tomarían muchos de los elementos para la adaptación del cristianismo, que originalmente era bastante comunal y bastante solidario, y ya en el Imperio Romano se convierte en otra cosa. Adopta muchos elementos del mitraísmo y del zoroastrismo. Y me quedo pensando si eso, bueno, así como las narrativas referenciales de las sociedades del pasado eran las religiones, y en las sociedades modernas y posmodernas son las ficciones literarias, o sea, llámese novelas, películas, series, óperas, etcétera. Entonces nos encontramos ante la necesidad de crear un movimiento grande de narrativas referenciales que puedan proponer un nuevo tipo de sociedad. La ciencia ficción juega un papel importante en esto. Creo que hay muchos elementos políticos en la ciencia ficción, no necesariamente orientados a esta propuesta, ¿verdad? Pero sí, creo que siempre es un poco política la ciencia ficción. Eh, bueno, creo que esa es la creación de narrativas referenciales es una de las, puede ser una de las herramientas eh, para aprovechar este momento de caos y, y ver qué se puede salvar del diluvio postmoderno, que no va a ser de agua, sino de fuego, por el calentamiento global. Pero, pues sí, buscando la creación de nuevas narrativas que nos permitan difundir y además esta manera de analizar el pasado, porque creo que todavía mucha gente tiene muy naturalizado esto de que la guerra y la evolución y el cazador neolítico y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi propuesta, la construcción de narrativas. Muchas gracias. Era una de las cosas que decía Donna Haraway, ¿no? Que lo vimos en esa sesión. Y de alguna manera, pues ahí se confluye con lo que decía Regina. También hay que recuperar la historia de las otras formas de organización que no han dejado de existir en todo este tiempo, ¿no? O sea, en este momento en el mundo hay muchos proyectos comunales, bueno, no sé si muchos, pero hay algunos muy importantes, este, y que se han ido adaptando y han producido teorías, ¿no? El movimiento zapatista, el kurdo, el aymara, este
pues también las comunas venezolanas, en fin. Entonces, no se habla de eso en los medios, por ejemplo, ¿no? Sino solo se habla de lo mal que lo terrible que va a estar el mundo ahora con la llegada de Trump, ¿no? No se habla de cómo en Estados Unidos está creciendo pues, el movimiento sindicalista en relación a su estado anterior, ¿no? Entonces, sí es como importante recuperar la enunciación de los agenciamientos eh, comunitarios o colaborativos del presente y también las narrativas más artísticas que apuntan pues a las emociones. Y por ahí ronda la propuesta de que necesitamos también una red social comunitaria. Va tomando fuerza esa propuesta. Oye, a mí me gustaría participar y sobre todo con esto que está compartiendo aquí Galia sobre la nueva escuela mexicana y la enseñanza de la historia. Eh, bueno, yo hasta ahora he tenido segundo grado y tercer grado nada más con pues sí, estoy utilizando ya la propuesta de la nueva escuela mexicana. Entonces, en cuanto a historia, pues es el rescate de la historia de cada comunidad, o sea, es enfocado al contexto en el que está inmerso la escuela, ¿no? El grupo de alumnos, o sea, hay total libertad de cátedra, pues, para que las docentes y los docentes puedan, a la luz de estas metodologías de los proyectos, analizar la historia, pues, de cada espacio, ¿no? En el que te encuentras. Eso es lo que yo podría responder, pues, a esa pregunta, pero también, me gustaría agregar, además, que dentro del proyecto que ahorita justo acabamos de terminar mis estudiantes de tercer grado y yo, me dio miedo y decepción. Porque el proyecto consistía en la realización de un cuento, ¿verdad? O sea, em, pero era un cuento para la construcción precisamente de narraciones que vayan abonando a la convivencia pacífica, al análisis de esto. Entonces estuvimos trabajando en eso. Y finalmente, se atravesaron las vacaciones. Bien, entonces se partió en dos el proyecto. Y cuando regresamos a clases, como que pues todo el mundo así, fuera de cancha, de que ya no se acordaban bien que habíamos visto antes, y a pesar de que les hice que recuperaran pues un poco de lo que habíamos visto antes, de todas maneras hubo al menos dos alumnos que, rápido, nada más para salir del paso, escribieron su cuento rápido ahí, en el salón y lo hicieron sobre la guerra. Y sentí tan feo de encontrar esas ficciones, esa idea, esas narrativas que ahorita decía Galia, ¿verdad? En mis alumnos pequeños. Eh, pues sí, ensalzando, ¿verdad? La muerte, y naturalizando el que, por ejemplo, si tienes el poder político, porque uno de ellos al menos hablaba de que, de hecho, el cuento de él, de título le puso Presidentes a la guerra. Así es el título de su cuento. Entonces, son esas narrativas que están muy interiorizadas y las infancias, pues, así están, ¿verdad? O sea, no es la primera vez que me encuentro con esto, claro que no. Pero ahora que lo hemos trabajado, que hemos estado ahí, haciendo análisis pues, no es fácil, no es fácil, desterrar, ¿verdad? Esas narrativas. Gracias, Regina. Y luego depende mucho, pues, de las y los docentes, ¿no? Porque, a ver, corrígeme si estoy equivocada. Hay contenidos y representaciones artísticas en los materiales educativos que explícitamente
dicen que hay colonialismo y que hay sectores poblacionales que han sido víctimas de la violencia y el despojo colonialista, este, pero hasta qué punto hay contenidos eh, en ese sentido de hay belicismo y hay un gran sector de la población que ha sido víctima de eso. Y eso no sé si se dice explícitamente y me imagino que sobre este pasado no patriarcal tampoco hay muchos contenidos, o sí, o materiales más bien, más que contenidos materiales. Pues te digo, lo que pasa es que yo no puedo hablar de todos porque es mucho, ¿verdad? Pero de lo que yo he tenido en mis manos, al menos estos dos grados que les digo, segundo y tercero, sí da para cuestionar y recupera algunas, a lo mejor no se va a la revisión histórica así directamente, este, eh, como es este libro, ¿verdad? Que estamos ahorita, revisando, pero recupera, pues a lo mejor que les digo, por ejemplo, otra visión del 8 de marzo, fechas así de, incluso el Día de la Niña, por ejemplo, que es por allá por octubre, noviembre, la aportación de las mujeres en la ciencia, esas cosas son las que cuestionan, ¿no? O la realización, por ejemplo, un proyecto que es el Desfile por la Igualdad, que en donde, como es de segundo grado, trata de que pues reflexionen acerca de que hombres y mujeres pueden realizar cualquier trabajo, dedicarse a lo que quieran en su vida y hacer un desfile respecto de eso. Ese tipo de cosas, ¿no? E incluso también viene este, sobre las comunidades afromexicanas. eh, Eso, pero como tú lo dijiste, depende de nosotros, porque como hay total libertad de nosotros docentes, entonces nosotros somos los que tenemos que recuperar eso y pues no todos lo hacemos, ¿verdad? Ese es el asunto. Ujú. Gracias, Regina. Susana, creo que abriste tu micrófono y tinte. Ah, sí, bueno, yo te agradezco por compartir el libro. Em, Creo que pues lo voy a usar, no creo. Tengo ahorita una materia que se llama Desarrollo Regional y Microhistoria, y entonces pues parte de esta recuperación histórica me parece pues, que sería muy pertinente ver esta otra mirada. Y también tenía como el proyecto de que trabajaran la microhistoria a través de la alimentación, como una forma pues, me parece que va a salir ahí mucho del trabajo de las mujeres y de la alimentación como pivote de desarrollo en nuestro estado y aquí en la ciudad. Entonces, pues se me hace ahí suave de otra mirada no bélica, porque, y ni esta cuestión pues, de liderazgo, de los que son los más importantes, porque aunque, por ejemplo, se haya hecho la microhistoria, anteriormente casi siempre se hace de poblaciones, de regiones, y luego vuelven a salir los líderes, por ejemplo, fundacionales de las colonias o los líderes de un determinado espacio o las instituciones, ¿no? Entonces, esta otra forma de entender la comunidad o más bien pues sí, de entender la sociedad a partir de estos lazos, ¿no? Pues yo la verdad crecí con este discurso, bueno, como todas, ¿no? De historia de los líderes y demás. Cuando me formé profesionalmente, pues es que era algo innegable el asunto de que pues el hombre era el lobo del hombre, ¿no? O sea, simple y sencillamente ese era es el fundamento de derecho. O sea, cuando ves teoría del Estado, cuando revisas, sobre todo teoría del Estado, ¿no? Y constitucional y todo esto, pues es que necesariamente tiene que existir el derecho, pero un derecho luego sí evolucionadamente hacia el Estado, civilizadamente, porque pues la base es que queremos siempre destruir al otro, siempre gobernar uno sobre el otro. Y esta idea se me hace muy interesante también de que no tendría por qué haber, si no había patriarcado, no tendría por qué haber matriarcado, sino una sociedad diferente, ¿no? O sea, no se trata de que siempre haya una persona que domine la otra y que eso justifica precisamente esta otra forma de organización donde pues se tiene que controlar, ¿no? Así esta naturaleza de violencia de que tenemos los seres humanos, ¿no?
Y bueno, pues ese era así como mi comentario que me llama la atención pues para lo que sería el trabajo y todo eso. Y pues a lo mejor otro que me preocupa es que ahorita que mencionas todo esto de Trump y todo, en clase había tenido yo grupos, bueno, un grupo en específico con el que habíamos ido con los migrantes aquí en Chihuahua, estaban muy preocupados por la situación de los migrantes, muy preocupadas, se hicieron una serie de actividades y ahora me las vuelvo a encontrar y cuando comenzamos a hablar sobre Trump, el análisis de los migrantes, ahorita que está bien fuerte este asunto de la reacción del Estado ante los migrantes, hay como una sensación de ah, apatía. Ahora sí lo siento más en todos los grupos. No sé, no sé a qué responde, pero las veo así. Las veo porque generalmente son pues, más mujeres y pues eso me preocupa. Este, pues hay que seguirle dando, ¿no? Con esta construcción de las narrativas. Pero sí me preocupa como esta apatía en la formación. Como que entre, no sé, siento como que entre más se recrudece a lo mejor este discurso pues sí, tiene esa lógica, ¿no? De debilitamiento y de miedo y de todo eso. Entonces, pues, la forma en cómo hemos aprendido a reaccionar es que mejor, pues sigo estudiando y trabajo y hago y ya, ¿no? O sea, hago lo que puedo por mí, ¿no? Porque entonces veo a lo mejor todo esto demasiado imposible, ¿no? Sí, pues yo creo que este, esta alternativa, ¿no? De formar nuevas narrativas, pues se constituye en una labor titánica, ¿no? Estamos hablando de desmontar casi 50 años de neoliberalismo que está impregnando todo, ¿verdad? Todo, todo. Entonces, sí, como dice Regina, ¿verdad? Depende de mucho del personal docente, pues ya sabemos en qué valores, ¿verdad? Está formado el personal docente en la actualidad. Es decir, en esta lógica, pues, de la violencia, desde el sexenio de Calderón, hemos naturalizado tanto el abuso, la desaparición, ¿verdad? De personas, este, el despojo que obliga a tantas personas a abandonar su forma de vida, ¿verdad? Sus territorios, su cultura incluso, ¿verdad? Lo vimos con los migrantes tarahumaras. Entonces, sí, verdaderamente es una labor enorme, tremenda, porque aparte tenemos pues todo el embate de la derecha que ahorita se está intensificando grandemente, se sienten empoderados, ¿verdad? A partir de que este hombre llegó al poder en Estados Unidos, pero también pues al interior vemos cómo muchos grupos religiosos ahorita están actuando de manera muy activa en las escuelas públicas incluso. Y vemos el discurso de niños y niñas, ¿verdad? Lo comentaba una de las compañeras del IPEC, permeado totalmente por ese fundamentalismo. Bueno, fuera que fueran cristianos, ¿verdad? Esos cristianos amorosos del prójimo y demás, no, no, no. Ellos buscan eliminar al que es diferente, al que no obra de acuerdo a lo que Yahvé dice, ¿no? Esta monstruosidad que nos legaron estos grupos semitas, no quiero verme antisemita, pero la verdad es que, fíjate, yo pensaba, dije yo, ay, es que todos los males nos vienen de Europa. Y no, ahora con esta revisión histórica estoy viendo pues que no, que en realidad los varones europeos fueron exterminados y fueron sustituidos, ¿verdad? Por estos otros hombres, tribus, ¿verdad? Violentas, pero en grado extremo. Entonces vinieron a aniquilar todo vestigio de compasión, de amor, de protección, de amorosidad, ¿verdad? Entonces, contra eso, ¿no? Ahora sí que es el cáliz contra la espada, lo que nosotros estamos tratando de asumir aquí, tratando de, no sé, de buscar una manera, ¿no? Una manera, porque vemos tristemente que muchos niños y niñas están en esa lógica de dominación al otro, de exterminio del diferente, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo desmontamos eso, no?
cómo lo desmontamos. Pues tiene que haber, obviamente tiene que ir permeando estas narrativas, pero también tenemos que, pues, tratar, ¿no? Por ejemplo, en el IP, con los grupos de compañeros y compañeras que son mayormente docentes, pues tratar, ¿verdad? De trabajar estas narrativas, porque si no es a través de eso, pues se va a seguir perpetuando, ¿no? Esta lógica de exterminio y de destrucción. Pero bueno, me quedo con un montón de cosas, bien interesantes. Muchas gracias, René, por compartirnos todas estas reflexiones. No, al contrario, gracias a ustedes. Fíjense que ahí en el qué hacer, bueno, como bien han dicho, una cosa es como el asunto de la narrativa, porque la narrativa es eh, más allá de una mm, narrativa ideológica, es como un proceso de construcción de identidad, ¿no? Este, pero por otro lado, además de la narrativa, creo que el asunto de las, pues, las prácticas asamblearias, siempre lo diré, son dispositivos muy potentes eh, de subjetivación o de institución de sujetos políticos, porque los espacios de discusión, ¿cómo decirlo? Bueno, nos permiten conocer, ¿no? Cómo piensa el otro, lo que siente el otro, pero además de eso, quien escucha, digamos que si estamos discutiendo un conflicto entre dos personas, los testigos que escuchan esa discusión se posicionan para legitimar o deslegitimar posicionamientos, ¿no? Entonces, también creo que pueden contribuir como a valorizar a quienes participan en la asamblea con otros elementos distintos al dominio. Eh, es, bueno, a mí me parece que es como encarnar, ¿no? O sea, como una práctica encarnada. Pues hay compañeros que han estado haciendo esas prácticas para la violencia escolar, como Lili Martínez, no sé, yo, que es como la experiencia que he podido conocer más porque le he preguntado muchas cosas al respecto. Y, y entonces, bueno, pues eso está bien interesante. Y lo ligo con esto que decía Susana del hombre lobo del hombre, eh, esta concepción de la justicia, ¿no? O bueno, del derecho, la concepción de justicia que tiene el derecho positivo, bueno, ya sabemos una concepción como retributiva que se diferencia de la restaurativa. Por ahí no sé si has visto como esos desarrollos de un paradigma distinto al de la justicia sería como el reconocimiento, ¿no? En el sentido de que pero también como paradigma para el derecho, ¿no? O sea, la justicia que sería un acuerdo, ¿no? Que de alguna manera como una institucionalización de alguna forma de un contrato social, eh, mientras que el reconocimiento, es como un contrato social en tiempo real, ¿no? Que se está haciendo siempre en tiempo real. Este, y bueno, entonces ya ¿cómo se dice? El delito, pues, ya no es contra la institución estatal, sino es como un daño a la persona. Y bueno, todo esto que creo que también es como, digo, yo sé que una cosa es como hablar de ese ideal, pero estas ideas me parecen como útiles para eh, la interacción en la comunidad de aula, ¿no? Y como que permiten acceder a esta experiencia como de corresponsabilidad intersubjetiva, no sé cómo llamarle.
Este, y luego también quería relacionarlo con esto último que no me acuerdo si lo decías tú o lo decía también Alba. Bueno, decías que están más apáticas para, ¿no? Y bueno, creo que sí, la estructuración de las sociedades basadas en dominación, bueno, y yo sostengo que un mecanismo de reproducción de esa socialidad es el trauma. Y entonces el trauma genera indefensión. Este, por ahí hay autores pues que vienen de la línea del campo psi, ¿no? De psicología y psicoanálisis, que han teorizado un poco eso. Pienso en, bueno, digo, Alice Miller, por ejemplo, que teorizó pues el maltrato infantil, el maltrato a las infancias más bien, y luego lo relacionó con el fascismo. David Shaw, también teorizó como los mecanismos de reproducción de la violencia intrafamiliar y luego termina relacionándolo con el fascismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dicen al respecto? Bueno, que hay como dos posibles soluciones para quien vive como en una subyugación constante, que por ser constante termina siendo traumática, ¿no? Porque, este, digamos que desorganiza, a la subjetividad por estar, por tener que estar respondiendo a las expectativas de quien tiene el poder. Entonces hay como dos posibles soluciones y una es la identificación pues, con el agresor para reproducir la violencia y la otra es como una identificación como interna, ¿no? Este, en el sentido de, mm, co- a ver, como de poder sentir los estados mentales del agresor y entonces modular o inhibir la conducta o la agencia propia para prevenir la violencia. Y creo que eso es lo que nos pasa cuando oímos los discursos de Trump, por ejemplo. Luego está también el asunto de la, ¿cómo decirlo? La lógica de la obediencia, pues nos lleva a aprender a valorarnos en función de la validación de quien tiene el poder. Y eso también proponen estos autores que disminuye como pues la energía de la agencia, ¿no? O sea, si esto no me va a servir para que me valoren, sino al contrario, pues mejor no. Este, y bueno, ya, pasando a otro punto, voy como para atrás, que me acordé que Susana me había pedido por ahí bibliografía para el tema de educación sexual y tengo pendiente pasarte unas cosas, pero Eisler tiene dos libros que se llaman Placer Sagrado y ese sería un muy buen material también para reflexionar en cómo la lógica de la dominación le da forma a nuestro deseo y bueno, pues en general a la experiencia sexual, ¿no? Entonces, ay, eh, están muy buenos. Esos libros están ahí en el Drive también. Muchas gracias. Dale. Este del nacimiento de un jefe es también sobre cómo se forman esas subjetividades Sí, depredadoras. sí, es una novela de Sartre, se llama El nacimiento de un jefe. Pues sí, a partir de toda esa violencia, cómo al final de cuentas, pues se construye un jefe. O sea, cómo va surgiendo este varón dominado y todo, y luego ya, pues, pues así justamente es como se hacen. Gracias, compañeras. ¿Qué más? Adelante. Alguien
haga un proyecto de literatura infantil em, con posibilidad de ser trasladable a video. Bueno, ¿Cómo? ¿me escuchan? Sí, ya, ya. Ya. Propongo que se haga una especie de un proyecto de literatura infantil con posibilidad de ser trasladada a video em, o incluso a realidad virtual, digo, ya que estamos en esto, mm, sobre las ideas de Eisler o los descubrimientos de Eisler, por así decirlo. Creo que estaría chido que las personas desde su primera infancia tuvieran contacto con esto, o sea, un material de divulgación, pues, ahí por si quieren hacer. Yo sí le entro. Y claro, la escuela no sería su único lugar, pero pues creo que estamos en la coyuntura en la cual este, es posible eh, que entren a los materiales educativos de la nueva escuela. Entonces, sí, yo sí le entro. Hay que hacer.